En el año del reinicio, la Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer Oregón, presenta un poderoso mensaje de la Palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso somos llamados a conquistar. Bueno, no hay volumen. Vamos a ver qué está pasando. Perdón, vamos a... ¿Ready? Bueno, y si no, pues nos va a tocar obligadamente que explicarle a usted con nuestras propias palabras de qué trata el tema. Ready? Maybe. Maybe. Ahí está. No está. Bueno, no se preocupe. Nos va a tocar explicar. Bien, dejémoslo así. El tema de hoy lo he titulado entonces Zeus o Yeshua. Pero quiero aclarar que no intento de abordar un tema que dentro del movimiento judaizante lo utilizan primeramente como una arma de ataque a los creyentes que mencionamos, oramos, liberamos y lo decimos en el nombre de Jesús. Porque resulta que estos movimientos judaizantes, pues ellos, por la forma como se escribe Jesús y se pronuncia, lo asemejan mucho al término Zeus. Entonces, quiero primeramente aclarar que mi enfoque es totalmente diferente. Pero para darme a entender que no es ese mensaje, entonces puse Zeus o Yeshua. Pero la razón principal de esto es porque basándome en ello, en lo que tiene que ver esos dos nombres que son confrontación de dos entidades, ¿verdad? Una caída que es Zeus y la otra que es Yeshua, el nombre de Jesús, que quiere decir salvación. Entonces, este tema está muy íntimamente relacionado a lo que tiene que ver con lo profetizado por Daniel y por nuestro Señor Jesús cuando habló de la abominación desoladora. Ahora, Jesús nuestro Señor, durante sus días del ministerio, Él habló de que vendría un tiempo donde se daría esa abominación. Y esa abominación, según la Biblia, vamos a verlo más adelante, va enfocada, hermano, como un ataque que va a sufrir el tercer templo, que todavía no se ha levantado, sino que es algo futuro y que es parte de la profecía bíblica y se va a erigir en un futuro cercano. Entonces, este evento está por cumplirse cuando Jesús lo mencionó. Ahora, ¿dónde está mencionado? Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. ¿Cuántos trajeron Biblia hoy? Quiero ver las Biblias levantadas. Vaya, los que no trajeron Biblia no levantan la mano. Hermano, por favor, traigan Biblia. No venga a la casa sin Biblia. Si yo quiero que usted también participe escudriñando, abriendo las escrituras. ¿Me entiende? Perdón, me voy a poner miel en la boca para que nadie se sienta mal.
pero no es el cine, ¿verdad? Esto no es el cine, sino que yo quiero que usted traiga Biblia. ¿Cuántos traerán Biblia el próximo servicio? Vaya, aunque no me diga un fuerte amén, pero eso un día me lo va a agradecer primero Dios, amén. Entonces, repito, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, Jesús comenzó a hablar, a decir que en ese tiempo cercano a la abominación desoladora, muchos iban a tropezar e iban a caer, dijo Jesús. Y él dijo que incluso iba a haber un espíritu de traición tan tremendo en esos últimos días, de que unos se iban a entregar contra otros y se llegarían a odiar tanto, porque era el espíritu que iba, hermano, a fluir durante ese tiempo. Incluso dijo que se iban a levantar falsos profetas y que a muchos iban a engañar. Oiga, qué tremendo ese tiempo. Y dice que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se iba a enfriar. Cuando la iniquidad, la maldad, todo aquello que sobrepasa los límites de pudor, hermano, y que comienza en un crecimiento de maldades, entonces eso se llama iniquidad, que se iba a multiplicar. Y decía el Señor en ese pasaje: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, en ese diálogo, Jesús entonces toca este pasaje de Mateo capítulo 24, verso 15, donde él menciona la palabra la abominación desoladora. Dice entonces: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, oiga lo que dijo, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces, cuando Jesús habló de esto, estaba diciendo que venía un tiempo donde se iba a dar lo que él mencionó, abominación de la desolación, pero enfatiza que fue hablado por el profeta Daniel, y esto hay que explicarlo. Ahora, el apóstol Pablo, al cual fue levantado como perito arquitecto de la iglesia, él también hizo mención e hizo alusión de las palabras también del Señor Jesucristo, pero lo hizo con su propio entendimiento, sin perder el centro del mensaje, pero explicó, hermano, de la manera siguiente, y esto está en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Quiero poner bases bíblicas para poder llevarlo hasta el punto, para ver dónde es que entra Zeus y Yeshua en esta enseñanza. Entonces, Pablo lo que dijo acerca de esa abominación desoladora que mencionó Jesús, dijo que vendría un tiempo donde se iba a levantar alguien que se iba a oponer, oigan esto, y a exaltarse sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, dice, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Oiga lo que dijo Pablo. Y siguió diciendo: inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, cuando Pablo habla de este personaje que se va a oponer a todo lo que se llama Dios, y menciona que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar como tal. Ahora, Jesús, cuando mencionó de la abominación desoladora, se ocupó de decir: esto fue lo dicho por el profeta Daniel. Ayúdenme un poco más, hermano, porque estoy forzando un poco la voz con el sonido. Entonces, esta abominación desoladora que Jesús habló todavía no ha pasado. Quiero que note esto. Pero cuando habló que esto fue lo dicho por el profeta Daniel, eso sí ya pasó. Interesante esto. Entonces, por ejemplo, Daniel capítulo 11, verso 21, dice: y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza,
abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Otras versiones dicen la abominación desoladora. El versículo 32, que no está aquí, sigue diciendo: con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Pero entonces dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Entonces, por eso es importante entender que lo que Dios quiere es sellar bien en nuestro corazón la revelación de quién es Jesús, y poder nosotros entonces darnos cuenta contra quién es una batalla que se pelea en los últimos días, que tiene que ver con la abominación desoladora. Ahora mira qué interesante todo esto, porque quizás algunos de nosotros, o la mayor parte, o algunos mejor dicho, poco han oído de un personaje llamado Antíoco Epifanes. Levante la mano quienes han oído de Antíoco Epifanes. Poquitos. Ok. Levante la mano los que no han oído de Antíoco Epifanes, sin pena. Amén. Ok. En nuestras Biblias ese nombre no aparece literalmente, pero en libros históricos llamados apócrifos sí aparece el nombre de Antíoco Epifanes. Y yo le voy a explicar un poco quién era este personaje. Entonces, este personaje hizo algo que tiene que ver con la abominación desoladora. Este fue específicamente el hombre que dentro de la historia del evento que Daniel profetizó fue quien, hermano, cometió ese acto que Daniel lo llamó así, Jesús lo llamó así, y Pablo habló así también y le llamó la abominación desoladora. Esto aconteció aproximadamente 167, en el año 167 antes de Cristo, aproximadamente. En el año 167 antes de Cristo se dio. Pero lo impresionante es que el profeta Daniel, cuando habló de eso, lo profetizó 400 años que se diera la abominación desoladora. 2000 años más tarde aproximadamente lo profetiza Jesús que se iba a dar, pero eso todavía no se ha dado. Pero Jesús lo profetizó 2000 años después, mejor dicho, de lo que Daniel había profetizado, o de lo que 2000 años después de la abominación desoladora que Daniel profetizó y que sucedió 400 años después que Daniel lo dijera. Ahora, ¿dónde ocurrió esto? Por ejemplo, ese lugar donde ocurrió esa abominación, sin lugar a dudas, hasta el día de hoy es como el centro de las batallas espirituales. Por el lugar y por lo que ahí está, por lo que ahí ha acontecido, por ese lugar y las cosas que han tenido que ver, hermano, en ese lugar. Y me refiero, por ejemplo, a un lugar que se llama el Monte Moriah. Para que usted tenga una idea de ese monte, por ejemplo, usted tiene una base bíblica que la puede consultar más adelante, y es Génesis capítulo 22, del versículo 1 hasta el 14. Usted sabe que ahí en Génesis se habla de que fue el lugar donde Abraham subió a ese monte para entregar a su hijo Isaac en un sacrificio. Note usted eso. Pero que no fue permitido por Dios mismo, aunque Dios lo pidió. Porque no era realmente la intención de Dios que se sacrificara a Isaac, sino que se hiciera algo simbólico, porque ese sacrificio supuestamente de Isaac era figura del sacrificio de Cristo que un día se iba a realizar. De tal manera que en el monte Moriah, donde Abraham llevó a Isaac, fue el mismo lugar donde años más tarde sacrificaron a Jesús.
Entonces, no solamente es el lugar donde un patriarca estaba dispuesto a entregarle a Dios algo que le había pedido por obediencia, sino también porque fue el lugar donde Jesús, hermano, murió en la cruz del Calvario. Pero lo que es más tremendo también, que fue exactamente el lugar donde se levantó el segundo templo, según Segunda de Crónicas, capítulo 5, del 11 al 14. Entonces, estamos viendo todos los eventos casi resumidos de lo que ahí aconteció. Un lugar donde Abraham por obediencia subió, un lugar donde murió Cristo y un lugar donde se levantó el segundo templo, el templo que Salomón, hermano, inauguró. Ahora, en ese lugar, por los eventos que son muy significativos dentro de la historia bíblica y de la relación de Dios con el hombre y el hombre con Dios, es que ese lugar ha sido muy deseado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Me entiende? Porque Satanás ha estado en batallas constantes por mucho tiempo por ese lugar. Y entonces en ese lugar es donde se llevó a cabo la abominación desoladora, y que se dio específicamente en el templo de Salomón. Ahora note esto. Quizás la mayor parte de nosotros ya sabemos lo que quiere decir la abominación, pero para los que no saben, yo quiero darle, hermano, qué significa esa palabra, abominación. Esa palabra, tanto en el hebreo como en el griego, tiene el mismo significado. Por ejemplo, abominación del griego es la palabra delumma. Pero miren lo que significa. Cuando se habla de abominación, según el griego, tiene que ver con ídolos. Tiene que ver con cosas relacionadas con la idolatría. O sea, abominación habla de ídolos. De ídolo, habla de las cosas que tienen que ver con la idolatría. En hebreo es una palabra pues complicada para pronunciarla. Voy a tratar, quizás es chicot, y esa palabra significa también abominación, y su significado es cosa detestable o ídolo. Cosa abominable quiere decir ídolo o cosa detestada. Entonces, lo idolátrico y la ídolos o idolatría es algo detestable ante los ojos de Dios. ¿Me entiende? Y entonces, y la abominación que este personaje que le mencioné, Antíoco Epifanes, llevó a cabo, tiene que ver con hacer cosas que a Dios no le agradan. Y era meter un ídolo al templo de Jehová. La palabra desoladora también tiene su significado, y es la palabra que se pronuncia chamén, y significa ser desolada, horrorizarse, desierta, desbastar, asolar, arruinar. Entonces tiene que ver con dejar aquello asolado, con dejarlo en un estado desértico, ruina, dejarlo destruido. Y asimismo el griego significa hacer desolado aquello, deshechos, hacerlo ruina, despojar. Oiga qué interesante, de esto quiero hablar. Despojar a uno, o despojar un lugar de sus tesoros, despojar un lugar de sus tesoros, o despojar a uno. Eso quiere decir del griego desoladora, que es la palabra eremo. Entonces, hermanos, con esto vamos captando pues en primer parte lo que es una abominación. Y entonces esa abominación fue la que provocó, la que llevó a cabo este personaje llamado Antíoco Epifanes, y que ahora con los significados y con los datos históricos y bíblicos también, lo que significa es que Antíoco Epifanes puso un ídolo
dentro del templo de Jehová. Oiga esto. Esto representaba un insulto para el pueblo judío, pero era una confrontación hacia Jehová. O sea, el propio templo que Dios había revelado a David, el templo que Dios había deseado tener para habitar entre medio de su pueblo, el templo que iba a ser el centro mundial, oiga esto, de la adoración y la alabanza a Dios, el centro donde todo lo que permitió que se pudiera obtener para invertir en la edificación de ese templo estaba relacionado con bendiciones que Dios había dado a su pueblo, estaba relacionado con conquistas que en el caso de los reyes David había adquirido a través de batallas en conquistas, destruyendo pueblos gigantes y todo aquellos despojos que David había realizado, hermano, habían engrandecido la riqueza de David y muchas de esas riquezas la invirtieron en la edificación de ese templo. Entonces ese templo tenía mucho significado. Es una historia que estaba ahí, hermano, enfocada en el templo, pero en resumen el templo tenía que ver con la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y ahí levantaron un ídolo y ese ídolo se llamaba Zeus. ¿Se puede imaginar usted entonces que en la propia casa de Dios, Antíoco Epifanes metió un ídolo llamado Zeus? Ahora, esto es interesante, porque cuando Zeus entra, se cambia todo lo que era la costumbre del pueblo judío, que tenía que ver con alabanzas, adoración, sacrificios, ofrendas, todo lo que nosotros conocemos y entendemos y le llamamos en nuestros términos el servicio a Jehová, que en algunos lugares se le llama el culto a Jehová, pero que nosotros aquí no lo podemos decir mucho, especialmente en Estados Unidos, porque la palabra culto, cuando la oye un americano, piensa que estamos hablando de un culto de una secta. Y entonces por eso las versiones en español sí dicen culto, pero las versiones en inglés dicen service, que es, por ejemplo, Romanos capítulo 12, nuestras versiones dicen un culto racional, pero en inglés dice un servicio lógico, por decirlo, razonador, o sea, que va de por medio del entendimiento, que estamos claros a lo que venimos. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, que hablemos de esto? Porque entre la abominación que este personaje llevó a cabo, quiero que usted se dé cuenta que Antíoco Epifanes estaba haciendo lo que el anticristo, la Biblia dice, hará en los últimos días. Antíoco Epifanes era un prototipo del anticristo. Era un personaje que se movió con el espíritu del anticristo y que nos deja ver la sombra de las cosas como serán cuando se manifieste ese personaje anticristo que la Biblia menciona. Entonces, pero el asunto que a mí me llamó la atención cuando yo empecé a meditar en este tema es que entre la abominación, mire mi mano, de Antíoco Epifanes, profetizada por Daniel, y la abominación desoladora profetizada por Jesús, que no ha sucedido, entre medio de esas dos hay ciclos de abominaciones con la intención de desolar también, pero ahora ya no son en templos literales, sino que esas abominaciones son ahora en el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Usted es el templo del Señor. Entonces, note lo que le estoy diciendo. Entonces, como somos diferentes edades de creyentes, algunos tenemos 10 años, 20, 30 años en el evangelio, otros recién convertidos, otros todavía no han venido a Cristo. Entonces, por las edades de las conversiones, entonces el espíritu del anticristo tiene que estar cometiendo abominaciones desoladoras en diferentes tiempos, y por eso son ciclos de abominaciones. Ahora, por causa de lo que hizo,
Antíoco Epifanes y lo que va a ser el anticristo, sin lugar a duda, hermano amado, que entiendo la razón por qué el apóstol Pablo en Corintios escribe una epístola donde se enfoca mucho, enfatiza mucho en decir que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. O sea, lo que en mente llevaba el apóstol Pablo cuando dijo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, era, hermano, de que estaba diciéndonos del peligro que puede darse en la vida del creyente, de tal manera que puede ser atacado con un espíritu de abominación desoladora muy semejante al templo que se atacó en los días que Daniel profetizó, y el que se va a atacar, que será el tercer templo, que se levantará dentro de poco tiempo. Entonces Pablo dijo en 1 Corintios 3:16, dijo: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Luego dice: ¿o no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo? Oiga lo que dijo primero: ¿no saben ustedes que son el templo de Dios? Primero habló: ustedes son el templo de Dios, y después aclaró que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces Pablo tenía en mente de tratar de explicar la revelación del peligro de los templos, porque hubo un templo que conoció, sufrió la abominación desoladora, y vendrá otro templo a sufrir lo mismo. Pero en medio de esos dos tiempos, entonces los templos que estamos presentes en la tierra, no estamos, hermano, fuera del peligro de sufrir un ataque, ya no por Antíoco Epifanes, no por el personaje del anticristo, porque ese tiene que manifestarse físicamente, pero sí por el espíritu del anticristo, y ese está en la persona de Zeus. O sea, Zeus va íntimamente relacionado al espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo mueve a la potestad llamada Zeus. Ahora, estos pasajes, lo que deben de llevarnos a todos, hermano, es a entender la importancia de guardar nuestras vidas para no ser desolados por una abominación. Ahora, déjeme ir dándole detalles, el tiempo me avanza, pero la contaminación de Antíoco Epifanes, repito, note usted, no solamente fue poner un ídolo, sino también saquear todo lo que había en el segundo templo. Todas las cosas que habían, las saqueó, y hizo que en vez de la presencia de Dios estuviera la presencia de Zeus en ese lugar. Entonces, ¿quién es Zeus? Si estuviera un europeo que conoce de religión, tal vez me contestaría que Zeus es un principado en Europa. Zeus, hermano, lo conocieron mucho los Europa, y en el Mediterráneo se conoció mucho de Zeus. Ahora, este personaje puede ser considerado para algunos un dios mitológico, pero por ser mitología no quiere decir que no hay algo de verdad en eso, porque toda mitología tiene un porcentaje de veracidad, es decir, son cosas que nos deben de llamar la atención sin necesidad de caer en la fantasía de lo mitológico, pero sí pasó. Ahora, esto es interesante porque también es un principado y es un espíritu. Ahora, ¿qué tiene que ver que le explique a usted que es un principado y un espíritu? Que al ser principado, ningún principado cambia su forma de ataque. Todos los principados, no importa el tiempo, su estrategia es la misma para atacar. ¿Por qué? Porque esa es parte de su naturaleza. Todo principado tiene una forma especial para atacar que lo hace ser muy particular de otros principados, aunque todos en común o por
meta llevan cumplir con órdenes del reino de las tinieblas y Satanás, pero cada quien presenta su propia estrategia. Entonces Zeus no cambia. Lo que quiere decir con esto, que Zeus lo que intenta es continuar causando abominaciones en los templos presentes, en los templos de hoy. Ahora, a este Zeus los griegos le llamaron así, pero los romanos le llamaban Júpiter. Lo que la mitología enseña, por ejemplo, aquí voy a hacer un poco de historia, que este Zeus en la mitología era hijo del dios Cronos. La palabra Cronos significa... En el año del reinicio, la Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenezer Oregon, presentó un poderoso mensaje de la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso somos llamados a conquistar.